Vamos a pedirle a los oyentes que pongan en silencio el celular si es posible, o si no que en el silencio para que ¿no es cierto?, no perdamos la concentración. Y yo voy a ir dando oportunidad, como siempre, para ir opinando después de que termine una idea completa. Y vamos a estudiar este versículo. Fíjense, yo creo que ustedes lo han escuchado, pero también han escuchado varias interpretaciones, y interpretaciones que no coinciden entre sí. Y me refiero al versículo 11. El versículo 11 del capítulo 3 de Mateo dice: a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Estas son palabras de Juan el Bautista, el profeta que el Espíritu Santo envió a preparar el camino del Señor. Entonces, la tarea es leer desde el versículo 1 hasta el último, que sería el 17, para tener el panorama completo. Pero yo por lo menos voy a ver los versículos que son necesarios, ¿ya? La idea siempre es que usted lea el capítulo completo. Entonces, aquí está hablando Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice que él bautiza en agua para arrepentimiento. Pero el que viene atrás de él va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Hay muchas interpretaciones, como le decía yo. Normalmente se habla de que hay un bautismo que se siente como un ardor en el cuerpo, por ejemplo, es decir, algo literal, y tiene mucha relación con las percepciones, no tanto con la fe, sino con lo que yo siento. Porque aquí habla de un bautismo, dice: yo bautizo en agua, pero el que viene atrás de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces se habla de dos bautismos: el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego, como si fueran dos bautismos que la persona recibe. He escuchado interpretaciones como, por ejemplo, que primero, claro, uno se bautiza, pero después viene otro bautismo que es de confirmación del primer bautismo. Y así, de verdad, he escuchado muchos comentarios, muchas interpretaciones, pero que no tienen mucha relación con lo que dice el texto. Entonces, lo que vamos a hacer es darle una lectura general. Bien, del versículo 1 al versículo 6, el relato nos declara que Juan Bautista bautizaba en el Jordán y todo el pueblo venía a él para ser bautizado. Pero también, ¿quiénes venían? Dice que los fariseos y los saduceos en el versículo 7. En el versículo 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjese que los saduceos y los fariseos no venían para que se les ministrara el bautismo para arrepentimiento. No venían en un acto de recogimiento espiritual para volverse a Dios. No, ellos venían como observadores. Ellos venían a examinar, quizás a juzgar, pero en esa intención. No venían ni con la intención de arrepentirse, ni de escuchar la palabra. No, ellos venían solamente a observar, simples observadores. Y Juan el Bautista vio esta actitud, ¿y qué les dijo? Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios, en pocas palabras? ¿Ustedes creen que van a poder escapar de la ira de Dios? Y obviamente la ira de Dios se revela contra quienes, contra los que no cambian su manera pecaminosa de vivir,
contra aquellos que no tienen ninguna intención de agradar a Dios, por ejemplo. Y ese mensaje fue directo. Y el mensaje se resume en que si no nos arrepentimos, si no vivimos el arrepentimiento, bautizado o no bautizado, vivimos el arrepentimiento. Siempre vamos a estar cometiendo errores. Siempre vamos a poder ser mejor de lo que somos ahora. Siempre vamos a poder mejorar nuestra versión con la ayuda de Dios. Y esto es vivir un arrepentimiento constante. Y el versículo 8 dice, producid pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Fíjese, la confianza del pueblo israelita, ¿en qué se basaba? En que ellos eran descendientes de Abraham, el padre de la fe, a quien se le hicieron las promesas. Ese hombre que fue llamado por Dios directamente, que habló con Dios, que intercedió por Sodoma y Gomorra delante de Dios. O sea, hay mucho que hablar de Abraham realmente, y la tranquilidad de ellos como pueblo descansaba en que ellos eran descendientes de Abraham. Pero ¿qué les dice Juan el Bautista? Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de estas piedras. Imagínense la cara que pusieron. ¿Cómo se sintieron de ofendidos? ¿Por qué? Porque su confianza se vino al suelo, porque es verdad. Dios puede levantar hijos de Abraham hasta de las piedras. Entonces, al ser eso verdad, a ellos el ser israelitas no les garantizaba nada. Al contrario, anteriormente les dijo, si no se arrepienten, van a recibir la ira de Dios. Y pongan mucha atención, porque para entender correctamente el versículo 11, aquí hay que leer el 10 y vamos a entrar en el 10. Y el 10 dice, además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta es una figura. En el Antiguo Testamento, usted lo puede verificar, estaba prohibido cortar el árbol frutal. Ustedes recuerdan que el pueblo israelita sitiaba, ¿no es cierto?, los pueblos paganos, y si era necesario, talaba árboles y hacía refugios. Pero Dios ya le había ordenado a ellos no cortar los árboles frutales. No se podía hacer daño a un árbol que daba fruto. Pero un árbol estéril lo podían cortar sin ningún problema. Un árbol que no daba fruto servía para leña. ¿Bien? Claro. Esa era la función de un árbol que no daba fruto, para leña. Entonces, esta figura es poderosa porque es espiritual, pero les está hablando con algo que ellos entendían. El hacha ya está a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí Juan el Bautista está expresando nuestra necesidad ¿de qué? De dar fruto. No es solamente creer, porque podemos tener una fe inactiva, podemos tener una fe sin obras, como enseña Santiago. Lo que aquí está enseñando es que nuestra fe se tiene que, podríamos usar la palabra materializar. En pocas palabras, la verdadera fe se va a materializar. Es imposible tener la fe verdadera y que esa fe no se concrete en acciones. Y es muy importante entender que nosotros no somos salvos por las obras. Para nada. Lo que hacen las buenas obras confirman nuestra fe, pero no nos salvan. El problema es que cuando no hay obras acompañando nuestra fe, Dios dice, esa fe no es verdadera. Ese es el problema. Y en el versículo 11 está el versículo de los versículos, el versículo mal entendido. Dice el versículo 11,
Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces tenemos que entender qué significa que el que viene atrás de él va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Hay que entender que Juan el Bautista está hablando de Jesucristo. Él es el que viene atrás de él. Juan el Bautista está preparando el camino del Señor. Y el 12 es clarificador, pero muy clarificador. Dice el versículo 12, su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, en el versículo 10, vemos que en la mano del Señor Jesucristo está el hacha para talar, para cortar el árbol que no da fruto, ¿verdad? Y aquí en el 12, también en la mano de Dios, es decir, Él tiene el poder, eso significa que está en la mano de Él, está un aventador. Y para los que no sepan lo que es un aventador, pueden buscar en Google imágenes o en el diccionario mejores descripciones, pero básicamente un aventador es es como una horquilla, imagínense una pala, pero que en vez de tener la típica forma de pala, tiene como uno así. Okay. Entonces se toma la paja y se tira al aire. ¿Qué se gana con eso? Que el viento se lleva la paja y el trigo cae, ¿ya? Es como una Hermano especie Héctor, de... ¿Sí? eso se llama horqueta. Sí, también se le llama horqueta. Perfecto, gracias, Gerard. Entonces es una especie de tenedor para los que tenemos menos conocimiento, ¿no es cierto?, de la parte agraria. Es como un tenedor así, y se tira el trigo con la paja al aire y el viento se lleva la paja y el grano de trigo que es más pesado caía. Entonces, así como está en la mano del Señor Jesús el hacha para cortar el árbol que no da fruto, también en su mano está el aventador, la horqueta, ¿no es cierto?, este tenedor, para limpiar el trigo y ese trigo va a ir ¿dónde? Al granero. En enero. Fíjense que el árbol que es cortado en el versículo 10 dice es echado al fuego. El destino del árbol que no da fruto es el fuego. El destino del grano, del trigo, es el granero. Recogerá su trigo en el granero. Y la paja, como también anteriormente el árbol que no da fruto, la paja va a ser quemada en el fuego que nunca se apagará. Obviamente, el único fuego que nunca se apagará es una alusión directa al infierno. Y en ese sentido, el granero donde va a ser guardado el trigo es el cielo, el lugar donde está Dios. Esta figura se repite, se vuelve a repetir, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña y otros lugares más. Es muy común que al remanente, a las personas que agradan a Dios, son llamadas trigo. Y los que no son trigo, bueno, en esta figura es el árbol que no da fruta. En otras partes es la cizaña, ¿no es cierto? O la paja que se aparta del trigo para solamente ser quemada. Entonces entendamos la figura. La figura es que Jesucristo tiene el poder del hacha y el poder de el aventador. El aventador. Tiene el poder de ambas cosas. El mismo Jesucristo puede cortar para echar en el infierno
cortar el árbol que no da fruto para echarlo al fuego, y el mismo Jesucristo puede tomar el trigo y guardarlo en el granero, que es el cielo. Y ahora entendiendo el 10 y el 12, yo digo, aquí se hace un sándwich, porque el versículo mal entendido es el que está al medio, el 11. ¿Y por qué es mal entendido el 11? Porque no leen ni el 10 ni el 12 que acabamos de ver nosotros. Nosotros ya estuvimos viendo recién el 10, el 12 y vamos a ver el 11 y lo vamos a entender con más claridad. Dice el 11, yo a la verdad, hablando Juan el Bautista, yo a la verdad, me perdí un segundito, aquí está, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. En el contexto del versículo anterior y siguiente, o sea, no puede estar más junta la idea, es el versículo anterior y siguiente, está diciendo que Jesús tiene poder para condenar y para salvar. ¿Se entiende, verdad, hermanos? Jesús tiene Hermano, poder para salvar, pero también para condenar. No en vano se presenta a Jesús, por ejemplo, como nuestro abogado, el abogado que nos va a defender. Se presenta como, obviamente, nuestro Salvador, pero también a Jesús se le presenta, por ejemplo, como juez de vivos y muertos. Es decir, el que tiene poder para salvar y también para condenar. Y estamos hablando de salvación eterna y perdición eterna. Entonces, cuando aquí el versículo 11 declara que Jesús es más poderoso que Juan el Bautista, afirmado por Juan el Bautista mismo, por un hecho. Y ese hecho es que él va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Es decir, tiene el hacha y el aventador. Tiene la facultad, el poder para salvar, pero también para condenar. La figura de Espíritu Santo es la figura de salvación y la figura de fuego es de perdición. No significa que Jesús va simultáneamente a bautizar con las dos cosas a una persona. No. Significa que va a depender de la persona cómo va a ser tomada por Dios, como un árbol que no tuvo fruto o como buen trigo. Si delante del Señor Jesús vamos a ser considerados como árbol estéril, vamos a ser cortados y echados en el fuego. Pero si delante del Señor Jesús somos hallados dignos y entendemos el proceso, ¿no es cierto? Que básicamente es por fe. O sea, aquí por obra no se salva nadie. Si somos aprobados por Dios delante de su presencia, vamos a hacer ese trigo que Él va a guardar en el granero. Y vea la figura de guardar. La figura de guardar es conservar, ¿no es cierto? Es conservar. En cambio, lo que usted echa al fuego es para que se haga polvo nomás, cenizas. Entonces, cuando alguien le afirme a usted, como me han afirmado a mí y he estudiado muchas veces este pasaje, que el Señor Jesús a la persona misma, por ejemplo, a Juanito, a Pepito, la va a bautizar con Espíritu Santo y fuego en la misma persona, fíjese lo que significa, que Jesús va a poner a la persona en el infierno y en el cielo al mismo tiempo. O sea que la va a condenar y la va a salvar al mismo tiempo. No es así, no es lo que está diciendo la palabra. No es lo que está diciendo la palabra. Y un punto importante es que es Jesús el que puede hacer esto. Mira el contraste de Juan con respecto a Jesús. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua,
pero el que viene atrás de mí, él hace la diferencia. Juan dice, yo a ustedes los estoy motivando a que se arrepientan, a que se vuelvan a Dios, pero yo no tengo ningún poder para condenar ni para salvar a nadie. Y sabe que, hermano, nosotros en ese sentido somos un Juan Bautista. Quizás por las palabras de Jesús, él dijo, el menor en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. El menor en la iglesia del Señor Jesús es mayor que Juan el Bautista. Pero no porque sea mayor por sí mismo, sino porque llegó a ser adoptado hijo de Dios por lo que hizo Cristo. En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo todavía no moría en la cruz. La adopción todavía era promesa. Nosotros vivimos ya esa promesa, ya se concretó. Usted, si creyó en Jesucristo y fue a las aguas bautismales para el perdón de sus pecados, Dios lo adoptó como su hijo. Eso no es una promesa. Depende de usted y de mí perseverar como hijo, vivir como el hijo que Dios quiere, para que cuando estemos delante de Él, seamos aprobados, nos vea como un trigo valioso que Él va a tomar, que Él va a cuidar y va a guardar en su granero, va a poner en el cielo. Depende de nosotros que cuando lleguemos delante de Dios no seamos hallados como árboles estériles, que para lo único que sirven es para dar calorcito cuando hace frío, en el fuego que nunca se apagará. Hasta aquí, hermanos, me tiene que comentar un poquito si se entendió, si no se entendió, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Aquí queda abierto para todas las opiniones. ¿Ya? Hermano Héctor, Hermano Gerard, quiero decir, entre paréntesis, se le ve bien ese verde, ¿eh? sí, parezco militar. Hermano Héctor, pucha, que yo soy muy polémico con mis intervenciones, po. No se Es que mire, preocupe. lo planteo de esta forma. A ver, ecológico malo. A ver, el cuerpo es corruptible, el espíritu es incorruptible, ¿verdad? Según yo, mi perspectiva, el bautismo en Espíritu Santo es más importante que el bautismo que hacía Juan el Bautista. ¿Por qué? Y lo argumento. Porque partiendo de la premisa nuevamente que el cuerpo es corruptible y un espíritu que es incorruptible. Eso quería decir. No sé Sí, si tiene sentido. sí, mucho, mucho. De hecho, se me olvidó decirlo, así que gracias, Gerard. El bautismo de Juan, hablando de Juan el Bautista, ¿no es cierto? El bautismo de Juan el Bautista no era un bautismo con un efecto permanente, era un efecto del momento. Posiblemente una persona tenía que volver 2, 3 veces donde Juan para que él lo bautizara. ¿Por qué? Porque había vuelto a caer en alguna falta delante de Dios. Y él, buscando el arrepentimiento de Dios, venía a Juan. Pero el bautismo de Jesús tiene un efecto permanente. A diferencia en el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía que ir vez tras vez al sacerdote con un animalito para ofrecerlo por la expiación, Jesús no muere varias veces por el pecado, no tiene que ser crucificado nuevamente. Nosotros no necesitamos bautizarnos de nuevo. Cuando hemos sido ya bautizados conforme a la voluntad de Dios en las escrituras del Nuevo Testamento, nosotros solamente necesitamos con urgencia arrepentirnos de cualquier desvío de la voluntad de Dios, de cualquier error, a veces por ignorancia, por falta de conocimiento, involuntariamente, a veces por debilidad. Lo importante es que el pecado nunca sea de manera deliberada, porque nosotros morimos, ¿no es cierto?, a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros comenzamos de nuevo a vivir como si no hubiéramos dado ese paso, la verdad es que también la Escritura enseña que no sirvió para nada, entonces, habernos bautizado. Y lo Hermana otro, hermano Rosario, Héctor, ¿sí? lo último, no intervengo más. Lo Sí, último, no intervengo más.
es el hecho de que Juan el Bautista bautizaba con agua, y el agua tiene un valor simbólico que el agua sirve para higienizarse, para borrar toda mancha de tierra, me refiero de tierra en esa época, ahora obviamente para bañarse, para ducharse. Entonces, tiene ¿cómo se llama? Algo simbólico, eso, ya no Sí, interrumpo más. sí, de todas maneras, el agua tiene una figura, ¿no es cierto?, de purificación. Entendemos que el agua no tiene poder para purificarnos espiritualmente, sino que nuestra acción de ir al agua, esa fe que nosotros manifestamos en Cristo, hace que Dios nos limpie de pecado. Fíjese que cuando Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, no era el agua lo que purificaba los pecados, sino Dios. Pero siempre tenemos que entender qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que Dios hace. Por ejemplo, yo no puedo lavarme mis pecados, pero yo puedo ir al agua a bautizarme. Y Dios, por el hecho de yo bautizarme en el agua, con fe en el Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos, que murió por mis pecados, Jesús hace que sea una realidad que el Padre limpie mis pecados, nos adopte como hijos, ponga a morar en su Espíritu Santo y sea uno con nosotros, etcétera. Entonces siempre tenemos que poner el ojo ahí. Rosarito, Hermano, yo estaba en duda cuando me bautizaron. Y yo después que salí del agua me sentí muy bien, como que el Señor me tomó y me siento bien cuando estoy con el Señor. Muy bien, tengo amén, mucha fe. amén, porque Sí, sí, pasamos de un estado de estar enemistado con Dios a estar reconciliados con Dios. exacto. Obviamente, si estamos enemistados con Dios, tenemos derecho a todas las dudas del mundo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar Claro, conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo después que parta de este mundo? claro. Amén, Pero, hermano. pero al obedecer el Evangelio y recibir el regalo de Dios, que es la salvación a través de su Hijo, Sí, tenemos plena confianza de que Él yo confío ha, mucho en él. sí, amén, nos ha Sí, limpiado de toda maldad y que sí, nosotros tenemos sí, que perseverar. Esa es una parte clave. Nosotros tenemos que perseverar en este caminar hasta el fin. exacto. Parece que Amén, hermano. alguien Yo iba a siempre hacer otro estoy con comentario. él. Yo siempre estoy con el Señor, siempre estoy orando por el Señor y que me ayude y que me saque adelante. Amén, Señor. Amén, hermanita. Amén. Sí, Todos, sí, siempre estoy todos, con él. todos tenemos la misma necesidad. Es claro, amén, hermano, sí. Tenemos que estar con esa actitud siempre. Amén, hermano, sí. ¿Algún otro comentario, pregunta, hermanito? A mí me gustó lo que dijo, hermano. Este es un pasaje para que se lo Exacto. lleven de tarea y yo les voy a dejar algo para pensar. Bien, yo les voy a dejar algo para pensar. En la segunda parte del capítulo, del versículo 13 al 17, es el bautismo de Jesús. Y también, Hermano Víctor, y también, sí, diga, disculpe, es que yo pienso que en la vida de un cristiano el bautismo es algo que nos marca de por vida. Usted planteó un tema, hermano Víctor, en su prédica ahora, y tiene una relevancia muy importante porque en la vida de un cristiano es un paso muy importante. sí, Aceptar a amén, Cristo y el segundo el bautismo, a mi forma de verlo. amén. Sí, de todas maneras, imprescindible el paso, ¿no es cierto? Porque solamente dando ese paso, nosotros recibimos las bendiciones que el Señor promete. Amén, hermano. La limpieza de nuestros pecados. Claro, la limpieza de nuestros pecados. Lo que nosotros Exacto. no podemos hacer por nosotros mismos, Dios lo hace. Hermano Héctor, Maravilloso. ¿Sí? una consulta. Usted habló algo de Juan el Bautista, Sí. me acuerdo que usted habló, y habló algo de que era como el último, no sé cómo que dijo, que era como, no era el primero en el reino, no sé cómo era porque todavía Ah, no, claro. Sí, Jesús dijo que que el menor en el reino de los cielos, refiriéndose a la iglesia, ya. el menor en el reino de los cielos iba a ser mayor que Juan.
¿Sabe que cuando usted dijo eso me llamó la atención? Mire, no quiero hablar por el resto de las personas, voy a hablar por mí, pero yo creo que si uno se hace una pequeña encuesta en montones de personas cristianas, no sé por qué será que aunque la Biblia te diga eso, de que somos cristianos y que estamos especial con Dios, ¿por qué será que uno no se siente así? De hecho, yo cada vez que me nombro esos textos, yo me siento infinitamente inferior a Juan, o infinitamente inferior a Abraham, infinitamente inferior a, no sé cómo decirlo, a todos los personajes bíblicos. Sí, le Es entiendo. como Hermano Héctor, que, Sí, le es como que, entiendo. no sé, lo escucho, pero como que no lo creo. No es que, en realidad no lo creo, es como que No le entiendo, mejor dicho. quizás las cosas que uno hace es como, no sé, de Sí, repente, voy a hablar por sí. mí, no sé cómo será lo demás, pero No, por sí, mí de repente le dicen, entiendo la idea. hermano Así, Héctor, ¿cómo entendemos esto a la luz de la palabra? Es claro, una forma bien sencilla. mm, Jesús dijo dos cosas realmente, no solamente lo que yo cité. Él dijo la frase más larga. Él dijo, de los nacidos de hombres, como seres humanos, como carne y hueso, como persona humana, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Así que usted, hermano Carlos, hace bien en no sentirse superior a Juan, no sentirse, ¿ya? Porque realmente no hay nadie superior a Juan como persona, como humano, ¿ya? hermano Héctor, Al tiro. Entonces, la comparación que hace Jesús es la calidad que quedamos nosotros por haber sido lavados espiritualmente en la sangre de Cristo. Entonces, tenemos que separar dos cosas, lo que son nuestros méritos y lo que es el mérito de Cristo. Amén. Jamás por nuestros méritos le vamos a llegar al tobillo a Juan. ahora entiendo. Así que Carlito hace bien Gracias. Está bien. en sentirse muy inferior a Juan el Bautista, y yo también me siento muy inferior a Juan el Bautista como humano, pero en el sentido espiritual de que la sangre de Cristo nos cubrió, Dios nos hace a Todos nosotros los superiores en ponernos en ese una sentido. posición, Ya. Dios nos hace ponernos en una posición que está fuera de nuestra capacidad, fuera de lo que logramos por nosotros mismos. Ah, hermano ya, Héctor, entiendo. hermano Héctor, Gracias, De hermano. nada. hermano Mano Gerard, Héctor, mire, tengo una idea, a lo mejor usted puede reforzar mi idea, sí, porque me parece muy interesante lo que dice el hermano Carlos, que todos vamos a ser juzgados, y me lleva a pensar en Juan cuando estuvo en Pasmos, cuando hizo el Apocalipsis, cuando empieza, bueno, usted sabe más, debe saberse bien específicamente el versículo y el artículo, cuando dice, yo Juan, que seré juzgado de la misma, no sé si usted ubica ese mensaje, hermano Héctor, que seré sí, juzgado igual que usted ante el tribunal Apocalipsis, de Dios, algo así, algo parecido. sí. Me parece súper interesante la pregunta del hermano Juan, del hermano Carlos. Pero no es el mismo Juan. No, es que, claro, ese Ah, no, Juan el es mismo Juan, es que por Juan, eso lo pregunto, hermano Héctor, sí, porque parece que dice, yo Juan, al igual estaba, que usted, sí, no me acuerdo, no sé si en se recuerda Apocalipsis. el versículo. Claro, ¿Cómo? ese Juan es Juan el apóstol, El discípulo de Ya, uno pero de él los, dice, pero lo esencial que él dice de que todos vamos, o sea, él da a entender que él como nosotros mismos, vamos, en el fondo lo que quiere decir que ante los ojos de Dios somos todos iguales, ¿o no? sí, pero es que ahí Me es gustaría otro que aclarara un contexto, poquito. es otra Es que me idea. parece muy interesante lo que dijo el hermano Carlos. Si lo pudiera un poquito explicar más, hermano Héctor, porque Claro, yo le entendí a Carlos, Carlos me corrige si entendí mal, de que, Sino que yo le había dicho que cuando yo escuchaba la palabra que en el Nuevo Testamento se refiere a nosotros los cristianos, como sacerdotes, como santos, como, o sea, como lo ministro, mejor para Dios, son figuras muy altas. sí, Y el hermano había dicho que Juan el Bautista, bueno, él no lo dijo que iba a ser en el reino, no sé cómo, no sé, no me acuerdo cómo lo dijo el hermano, que nosotros los cristianos como ser humano. vamos a ser más en el reino que Juan el Bautista, algo así, no, yo lo creo dijo que el no, eso hermano. es imposible.
Yo creo que eso es Claro. imposible Sí, porque no, somos todos sí, iguales ante la presencia de claro, Dios. no, yo veo dos ideas distintas, porque yo entiendo lo que Claro. está diciendo Gerard, pero él está pensando en lo que es el juicio, pero ese podría ser el No, tema yo para la no, próxima. yo en el fondo lo quería reforzar un poquito, según lo que yo entendí del hermano Carlos, que somos todos iguales ante la presencia del Señor, por lo tanto no hay jerarquías, que es una palabra que utilizó el hermano Carlos. No, Pero no, que yo le más había que dicho que jerarquía, yo, yo entendí como sí, calidad. Es que me Nosotros, es un poquito nosotros, confuso, hermano Carlos, lo que dice usted un poquito, debería un sí, no, poco, lo que pasa es que yo cuando el hermano dijo que los cristianos iban a ser considerados mayor en el reino sí, espiritual en el sentido a Juan el Bautista, a mí se me vino a la mente, oh, increíble, ya, pero yo no me siento así, correcto. porque lo que hizo Juan, o sea, no lo voy a mentir, yo y mucha gente no se siente así porque y el hermano me aclaró, me dijo, es que no tiene que ver con los méritos de uno, sino que tiene que ver con que lo que hizo Cristo es superior por eso, el lavamiento de la sangre. Claro, entonces Exacto. él me aclaró eso, pero yo, claro, pero era eso, porque me sentía Sí, como, oye, yo no me siento superior a, esa era sí, no, lo que sí, me sí, echó, no No, entendí sí, la idea. claro, hermano Héctor, disculpe, quería Ujú. reforzar un poquito la postura del hermano Carlos, lo que él planteó, que dice, los testigos de Jehová dicen que todos, o sea, en el fondo plantean que todos nos vamos a ir al cielo y que no hay juicio y no creen en el infierno, pero yo digo que sería un poco, reforzando un poquito, tratando de reforzar un poquito lo que dice el hermano Carlos, o sea, ¿cómo Jesús o Dios va a comparar la vida que lleva usted, hermano Héctor, con su, por ejemplo, a ver, no especifico, a ver, generalicemos. Ah, Ay, quedó en silencio, no se escucha. Se le fue la señal. Se fue. ¿Se Hermano, escucha? ¿se Ahí conectó volvió. la Daniela? Hermano Héctor, No, disculpe, diga. para seguir, ¿se escucha? Sí, ahora ¿Se sí. escucha? Sí, ahora sí. Para seguir la idea, ay, se me fue lo que iba a decir, era sobre, ay, era, ya, me acordé, Para, hermano Héctor, me acordé, disculpe, me ya acordé, dígame. O sea, ¿cómo Dios va a juzgar de la misma forma a Pablo, que dedicó gran parte de su vida a predicar la palabra, a masificar la palabra de Dios, como me juzga a mí? Sí. Que no me choca al final, por Yo Dios. le Es como si yo propongo, compara usted conmigo. O sea, usted lleva sí, años de conocimiento de la palabra y yo nada. O sea, ¿cómo no hay comparación? A eso voy yo. sí. No, sí le entiendo, Gerard, Sí. pero yo insisto en que ese otro tema, Ok. ese es el tema del juicio. Lo podríamos tocar en otro estudio, sí, por ejemplo, es muy sería interesante, bueno. pero no es el tema de hoy día. Hoy día el tema Ok. es cómo entendemos que Jesús bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y Sí, en entendiendo realidad lo fuimos que por otro lado. sí, no, Es pero que el yo por hermano lo menos he Carlos tratado planteó de ir esa por ese idea, po. riel. He tratado de ir por ese riel. Entonces, Es es que el está hermano bien, importante Carlos se tiene fue por entender, otro razón el lado, hermano. po. claro, Oye, el entonces, hermano Carlos se fue por otro camino y yo lo seguí. claro. No, pero el hermano Claro. Carlos puntualmente hizo la pregunta de que cómo él podía entender que en cierta forma él se podía sentir superior a Juan. Y claro, ¿en qué forma? En la forma de los méritos de Jesús nomás. En los méritos de Jesús nosotros podemos ser superiores a Juan, pero por los méritos propios, chuta, No, estamos abajo de las sandalias de Juan. el Eso es, piso. po. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí, hermanito. Claro. Sí.